Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de 24 horas aquí por el Sistema Nacional de Televisión. Y por supuesto, preocupan los casos sin nexo. Comprueba, ratifica esto, que el virus del COVID-19 está circulando en la comunidad. Hola Juan, buenas noches. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo también para la teleaudiencia. Preocupa también los embates económicos a nivel de frontera. Se agrava la situación en Saltos del Guairá. Y por supuesto, esta noche, atención con esto, vamos a estar hablando también acerca del favorecimiento de las licitas públicas a otras empresas que estarían vinculadas igualmente con firmas que hoy en día están suspendidas por haber incumplido con especificaciones técnicas. Aguarden este tema en instantes. Seguimos hablando del tema de inseguridad también. Atención con las imágenes bastante fuertes de lo que ocurría en la zona de Luque. Persiguieron a una mujer incluso después de haber sido asaltada. Esto ocurría en el barrio Bellavista. Vean la violencia con la cual actuaron estos delincuentes en este populoso barrio. Ya hubo detenciones en horas de la tarde. Enseguida los detalles de este caso que genera muchísima preocupación en la zona de Luque. Enseguida los detalles de este tema. Mientras tanto, les contamos los números actuales del COVID en nuestro territorio. 1.392 casos confirmados, hay 13 fallecidos y la cifra de recuperados que llega a 903 en este momento. Atención porque les contamos dónde se generaron más contagiados en este fin de semana largo hasta el recuento de hoy lunes. Les contamos que Asunción tiene 5 casos activos en este momento, hubo más confirmados en este fin de semana. El departamento de Concepción suma un nuevo caso en la zona de Villaú, con lo cual llega a 15 el número de casos activos. San Pedro, mientras tanto, mantiene un caso activo en este momento. Vamos al siguiente grupo de departamentos para contarles lo que pasa también en la zona de Cordillera. Hay un nuevo recuperado, con lo cual la cifra de casos activos baja a 1 en este momento. Guairá tiene 0 casos activos actualmente y la ciudad de Caaguazú, el departamento, digo bien, de Caaguazú. Atención con estas actualizaciones. 29 son los casos activos en este momento. Recuerdan que la semana pasada teníamos solo 5. Bueno, la cifra sube a 29. Esto con nuevos casos que se suman en la zona de Leandro Oviedo y también J. Olojo Estigarribia, así como la ciudad de Caaguazú. Enseguida les contamos todos los detalles de una reunión del Comité Departamental de Emergencias. Siguiente grupo de departamentos, vamos a contarles lo que pasa en este momento también en Caazapá, 0 casos activos, y Toapúa también 0 casos activos, y Misiones la misma cifra. Siguiente grupo de departamentos, bueno, igualmente esto no quiere decir que hay que bajar la guardia. Les contamos lo que pasa en Paraguarí. Atención con esta cifra, 62 casos activos, pero esta cifra está bajando porque tenemos más recuperados. Suman 18 recuperados, entre ellos muchos de la zona de San Roque, así que la cuarentena total en esta ciudad está dando sus resultados. Alto Paraná tiene 40 casos activos, hay una cantidad importante también de recuperados en todo este fin de semana, 10 personas que ya están totalmente sanas. Departamento Central, aquí genera mucha preocupación la actualización de este fin de semana. Son 46 los casos activos, pero atención con las ciudades que ahora también se suman
a la lista de casos confirmados dentro de la comunidad. Se suman Fernando de la Mora, Villa Lisa, Limpio, Luque, San Lorenzo, Itagua, Nueva Italia, Lambaré y la zona de Upané también. Así que a no bajar la guardia porque el virus está circulando de manera activa en el departamento central. Vamos al siguiente grupo de departamentos y repasamos lo que pasa actualmente. En Ñembucú, 0 casos activos. Ñembucú, esta cifra nos muestra. Amambay tiene 7 casos activos en este momento, un nuevo recuperado. Y Canindeyú, 0 casos activos también. Hay 4 recuperados en este departamento, así que por lo menos en Canindeyú no tenemos casos activos actualmente, según el reporte del Ministerio de Salud. Vamos al siguiente grupo de departamentos y con esto ya finalizamos. Les contamos lo que pasa en la región occidental. Presidente Ayes, el único caso confirmado es el caso del viernes y Alto Paraguay conserva los 0 casos activos, al igual que el departamento de Boquerón. Enseguida más detalles acerca del COVID-19. Gracias, Juan. Vamos a hablar ahora de este asalto. Conocemos más detalles con Alexis Amarilla hasta la ciudad de Luque. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal Mercedes? ¿Cómo estás? El gusto de saludarte. Abrazo para los demás compañeros y la gran audiencia. Vamos a ver en imágenes de circuito cerrado este asalto que se producía aquí sobre la Avenida América de la zona de Luque. Sin embargo, este hecho delictivo puntual ya es el resultado de 2 hechos anteriores a este. Exactamente en este lugar donde nosotros estamos parados es donde se produjo uno de los primeros asaltos realizados por estos 4 delincuentes motorizados. Interceptaron a Arnaldo en este exacto lugar para sacarle la motocicleta. Posteriormente, aproximadamente unos 15 minutos después, se trasladan hasta el lugar de esta mujer y a bordo de su propia motocicleta proceden a realizar el siguiente asalto. Luego interceptan a otra persona y también le roban la motocicleta. Una seguidilla de asaltos en la zona de Luque que mantiene preocupada a la comunidad. En el caso de Arnaldo, me decías que incluso uno de ellos intentó realizar un disparo contra tu humanidad. Así mismo, intentó gatillar por mi pierna, en las cuales para quedarme imposibilitado de seguirle, pero en las cuales no le salió el disparo. Me empujaron, me quitaron mi celular y la mochila, en las cuales se dieron a la fuga en metros de acá. Ahora he hecho otra vez otro porque son minutos lo que llevan. A mí me asaltaron a las 7:50 y en el circuito cerrado que muestra que a las 7:57 le asaltaron a la chica. En ese transcurso de irme a la comisaría a hacer mi parte, escucho otro asalto que hicieron hacia el centro de Luque, en las cuales, como verán, es algo inseguro que el que estamos viviendo acá en Luque, y para nosotros que estamos trabajando de día a día acá, yo que trabajo todo el día, ando por la ciudad de Luque para trabajar, lo cual me imposibilita estar andando así al quitarme mi moto, en las cuales, como verán, yo trabajo de día y de noche en esto. Y qué posibilidad hay que la audiencia que me ayude a identificar a estas personas, porque de lo más seguro que van a volver a salir a hacer este atraco. Y gracias a Dios a mí no me pasó nada, ni a los otros víctimas que pasaron, pero más adelante no sabemos qué va a pasar, de las cuales hay que agarrar a esta clase de personas que no tienen temor en hacer esto, de las cuales, como verán, armas en mano, bajan para disparar a la persona. Alexis, dijeron al momento de interceptarte en este lugar, ¿ya inmediatamente te pidieron que te salgas de la moto o te empujaron? ¿Qué pasó? Yo estaba transitando, como había mucho tráfico, me estaba yendo lentamente, porque es una calle que no podía adelantarte, las cuales estaba en medio de los autos. Entre eso se me pone enfrente una moto y no pude evitar de chocar atrás de ellos, de las cuales me paré, y entre el parar me bajó otra moto y me gatilló en las piernas y no explotó. Y entre eso otra moto bajó también, de las cuales agarró mi moto y ya se fue ya. Sí. Compañeros, vale. Una consulta aquí con Alexis, para recapitular un poquito. Esta fue la primera víctima, este señor que está contigo. Le sacaron la moto. Después sí, se fueron y le asaltaron a una joven a quien le arrebataron la cartera. Que vemos el video. Que estamos viendo el video. Y luego robaron una segunda moto. Exactamente.
En poco más de media hora del momento en que le roban a él 7:50, 7 minutos después, sobre la misma Avenida América donde nosotros estamos aquí parados, roban a esta mujer que vemos en imágenes, por supuesto, con un tremendo susto. Sí. Intenta escapar ella, y en una de las imágenes incluso se ve que le apuntan con el arma. Sí, se nota. Minutos después, no pasan 10 minutos, se trasladan al centro de Luque, donde ahí también roban otra motocicleta que el día de hoy la Policía Nacional logró recuperar ahí en la zona cercana ya, en la zona limítrofe entre Areguá y Luque, gracias también a la denuncia rápida de los vecinos, quienes veían a estos delincuentes operar en este sector. En prácticamente media hora cometieron estos hechos punibles, se llevaron el celular de él, se llevaron 600.000 guaraníes, la cartera de la mujer, su teléfono celular, y de esta otra persona, la tercera en cuestión, sí se llevaron también su motocicleta, pero finalmente él logró recuperar su biciclo y ya está en la comisaría, pero existe una fuerte presunción de que estos delincuentes integran una red delictiva muy bien organizada y que se dedican a este tipo de hechos punibles, robar motocicletas para posteriormente robar nuevamente de cercanías de la misma ciudad donde operan. Claro, pero definitivamente es tierra de nadie, porque no tienen ningún tipo de miedo de generar sospechas. Con el mismo biciclo robado circulan por la ciudad. No les importa nada. No les importa, generan otros robos, o sea que el control es nulo. Totalmente. Además, me decía Arnaldo, y eso es una situación bastante llamativa también, de que decía él, de que era un horario pico, horario de mucho tránsito vehicular. No les importó que las personas, de hecho ahora mismo tenemos un activo tránsito, es una zona que une a la zona centro de Luque, y había un tránsito mucho más activo que este, y sin embargo a estos delincuentes no les importó cometer este hecho punible. Por supuesto, nadie se metió también a ayudar al pobre Arnaldo, por supuesto por el miedo mismo que 4 delincuentes totalmente armados y por supuesto en una situación bastante dramática, ¿no? Pero por supuesto se destaca esta cuestión de que no tienen ningún problema de atacar en un horario pico, 7:50 de la mañana, 7:57 la próxima víctima, y minutos después, ni 10 minutos pasaron, ya en el centro de Luque, mucho más movimiento aún, se llevan esta otra motocicleta. Sin embargo, las imágenes de circuito cerrado son de utilidad para buscar pistas y bueno, por supuesto la Policía Nacional ya está en eso. Lo que no entiendo hasta ahora, ¿por qué le persiguen a la señorita? Porque la señorita les tiró todo lo que tenía consigo. Sí, y cuando empezó a correr le apuntaron con el arma. Y, sí, y le siguen hasta determinado punto. Aparentemente la mujer, el teléfono celular, según decía el comisario, que no llegó a entregar en el momento. A razón de eso, aparentemente se inició esa persecución en ese sector. Si bien veíamos también en las imágenes del circuito cerrado, se ve ahí varias residencias en inmediaciones. Ustedes ven las imágenes, que uno pasa primeramente con el biciclo, después pasa el siguiente, y el tercero ya a bordo de tu motocicleta, Arnaldo, es el que se baja ya para, por supuesto, atacar a esta joven Alexis, que, bueno, finalmente fue víctima. Estamos viendo... Esta situación de Arnaldo es bastante particular también, porque él tenía 600.000 guaraníes guardados en su teléfono, y ya se viene el cumpleaños de su hija. Me decía él fuera de cámara de que se estaba trabajando incluso 2 fines de semana de delivery para agasajar a su pequeña, y bueno, lastimosamente en esta cuestión también le llevan sus 600.000 guaraníes para el cumpleaños de su hija, y además está pagando solamente la 6ª cuota de 20 por pagar de su motocicleta, y bueno, lastimosamente va a pagar por algo que jamás va a utilizar. Alexis, estamos viendo ahí las imágenes que corresponden a este asalto. No tienen 30 años, son bastante jóvenes estos asaltantes. ¿Va a presentar denuncia a esta víctima? Sí, Arnaldo, vos ya realizaste tu denuncia, me imagino, con... Sí, ya pasé ya a minutos después de lo sucedido, llamé a 911, de las cuales en 5 minutos llegaron la patrullera. En ese transcurso, los patrulleros eso se habrán cruzado con los asaltantes. Me llevaban a la comisaría para hacer mi parte. En ese transcurso lo que escuché que también hicieron 2 asaltos por el camino, y de las cuales yo ya hice ya toda mi parte. Como sabrán, quiero que se le agarre a estos delincuentes, como otro día puede ser otra persona, puede ser más trágico. Hay que agarrar y meterle preso a esta clase de gente que no tienen piedad de la gente. ¿Cómo eran? ¿Eran adultos, jóvenes? ¿Cómo eran? Adultos, ya entre 27 y 28 años habrán tenido, y Tenían tapabocas y con gorras, de las cuales me jugó luego para pegarme. Le esquivé y después el otro se bajó para gatillar por mi pierna.
y de las cuales yo me eché luego para que le di todo, no puse resistencia en nada luego para que me quiten, que se lleven, lo material se puede recuperar. Solamente eso puedo decir, de las cuales que si en la teleaudiencia le pueden identificar a esta clase de gente para agarrarle y meterle preso. Tremendo, la verdad, compañeros. Estos delincuentes que operan a plena luz del día, en una sola mañana, cometieron 3 hechos punibles, por supuesto, de los que se conoce, pero sin embargo, seguramente ya en otras ocasiones han operado de la misma manera, así que se solicita a la ciudadanía cualquier información o característica, lo pueden comunicar a la Comisaría Tercera de Luque, que está recepcionando la denuncia de esta seguidilla de motochorros que están operando con todo después de reabrirse. Ni bien avanzamos con las fases, ellos avanzan también nuevamente en los hechos delictivos. Muchos inclusive son conocidos de la policía porque son detenidos, luego liberados o por lo menos son también acusados de cometer otros robos. Así que gracias, Alexis, al señor también por su testimonio. Muchas felicidades por el fin de semana. Sabemos que estuviste de cumpleaños, así que compartimos contigo ese momento divertido, por lo menos a la distancia, porque ya que no podemos aglomerarnos, en cualquier momento vamos a realizar alguna actividad festejando todos los cumpleaños de estos últimos meses. Felicidades, Alexis. Claro que sí. Muchas gracias. Abrazo enorme para ustedes y hasta luego. Hasta luego, que tengas buena noche. Y la alarma sonó en el Alto Paraná, pero sobre todo en la penitenciaría regional, porque un agente penitenciario y un interno de esta cárcel dieron positivo al COVID-19 y a consecuencia de todo esto, gran parte de la población penal será sometida a la prueba del COVID. Todo un pabellón de la penitenciaría de Ciudad del Este se encuentra en aislamiento con este brote. Los casos positivos corresponden a un recluso y a un guardiacárcel, pero el nexo todavía se desconoce. En principio, 60 reos estuvieron en contacto y ahora están en observación. Estamos tomando muestra de 60 personas que se encuentran dentro de este pabellón donde se ha identificado la enfermedad. También se le realizará toma de muestra a 75 personales de seguridad que se encuentran trabajando dentro de esa penitenciaría. Vamos a reforzar también todas las medidas sanitarias. Ellos tienen un grupo de personal sanitario dentro de la penitenciaría y también nosotros vamos a hacer un refuerzo con diferentes brigadas para reforzar todo el sistema de salud de la penitenciaría. El protocolo de actuación del Ministerio de Justicia estableció el aislamiento de ambos pacientes con cuadros positivos. Ahora lo primordial es hacer un árbol epidemiológico. Están haciendo todo el estudio, todas aquellas personas, tanto privadas de libertad como funcionarios que eventualmente pudieran haber tenido contacto con estos casos positivos para hacer el seguimiento de las mismas. La recomendación que se hace de salud es ya no permitir el ingreso de más reos a este recinto penitenciario. De hecho, estaba restringida en la gran mayoría de los centros penitenciarios educativos el ingreso de nuevas personas privadas de libertad y de adolescentes en conflicto con la ley penal. De hecho, se va a seguir con las recomendaciones que brinda el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que es el ente que está manejando toda esta emergencia sanitaria y en base a la cual nosotros también estamos haciendo todo lo que nos corresponde y principalmente adaptando un poco a nuestra situación particular de encierro, de hacinamiento y todas las cuestiones que son particulares y peculiares del sistema penitenciario. Los propios reclusos habían solicitado no recibir visitas dentro del centro penitenciario. La medida se mantendrá por ahora. La propia justicia agilizó las audiencias para descomprimir el penal. Desde el inicio de la pandemia, los abogados defensores, sean privados o públicos, solicitaron la revisión de las medidas para los prevenidos o la aplicación de un beneficio penitenciario para los condenados, justamente en aquellos casos donde se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad. Las autoridades anunciaron que con estos casos confirmados se tomarán más de 1000 muestras dentro del penal, entre reclusos y guardiacárceles. Vamos a hablar de la situación en la zona del departamento de Caaguazú porque las autoridades están muy preocupadas
ante los casos positivos registrados en esta localidad, ante el relajamiento de la ciudadanía en cuanto a los cuidados, el lavado de manos, el uso de tapabocas, el distanciamiento social, se está barajando la posibilidad de volver a la fase 0 de la cuarentena. El fin de semana se registraron 8 casos positivos de COVID-19 en la ciudad de Caaguazú, 1 sin nexo y el resto fueron los que tuvieron contacto con el mismo. El director del hospital distrital dijo que en los últimos días se intensificaron las tomas de muestra de personas que tuvieron contacto con los casos positivos. Estamos sobre todo rogando a que esto no pueda aumentar, ¿verdad? Eso va a determinarse en base al cumplimiento de la ciudadanía en general sobre las normas y los protocolos establecidos. Pero si esto llega a desbordarse, si esto llega a aumentar, estamos hablando con las instituciones del Ministerio de Salud Pública, con la gente de la quinta región, con el hospital distrital acá, de que tendremos que tomar esas medidas necesarias que lastimosamente generen otra vez de vuelta el retroceso de las fases acá dentro del municipio de Caaguazú. Si eso llegase a implicar el exigir de vuelta a la ciudadanía por el incumplimiento o por el aumento de la propagación de esta enfermedad, a entrar de vuelta a una cuarentena 0, tendremos que hacerlo, ¿verdad? Por sobre todo debemos de cuidar y velar la integridad de nuestra gente, pero no obstante en este momento estamos sobre la posición de que vamos a salir a buscar, a intensificar los controles. El intendente de Caaguazú anunció que están viendo con las autoridades sanitarias la posibilidad de retroceder en las fases de la cuarentena, si es que se siguen detectando nuevos casos de COVID-19 en el distrito. Y ahora con más razón estamos extremando recursos para tratar de buscar principalmente los probables contactos y tratar de contener todo esto, tratar de bloquear el brote que está apareciendo. Entonces el trabajo de todo este fin de semana fue centrarnos principalmente en el primer caso y más todavía los casos que aparecieron después y los probables contactos. Estamos con gente del Ministerio de Salud Pública, con gente de la quinta región trabajando a full. Ayer todo el día, mi día del padre fue estar acá en el hospital, así es que trabajando todo el tiempo en los probables contactos para poder bloquear todo esto. Por de pronto, el intendente dijo que estarían intensificando los controles de cumplimiento de las medidas sanitarias correspondientes, mientras se esperan los resultados de las muestras extraídas en los últimos días. Lamentó además el relajamiento que se percibe en la ciudad en las últimas semanas, lo que podría tener consecuencias terribles para toda la zona. Y hay mucha preocupación en este departamento, además de estos 3 distritos. Ya se conformó una comisión de emergencia del departamento de Caaguazú para ver qué se va a hacer. Incluso vean ustedes, 29 casos activos, 32 personas más están en observación después de haber tenido contacto con algunos de los activos. Compañeros, ¿saben cómo se contagiaron muchos de ellos? Una joven fue hasta Ciudad del Este a un cumpleaños. Cuando estaba vigente la restricción de viajes, el distanciamiento social, cuando los médicos nos decían hasta el cansancio, por favor, gente de Caaguazú, respetemos las medidas. Bueno, habría sido la responsable de propagar los casos de COVID en este departamento. Ahora bien, las propias autoridades de Coronel Oviedo y también de Caaguazú admiten que lastimosamente la gente no se está cuidando en Caaguazú. Estamos descuidando detalles, estamos descuidando al llegar en los comercios sin volver a usar tapabocas, la gente empieza ya a quejarse por lavarse las manos y esta es la consecuencia. Inmediatamente se encuentran casos sin nexos y se han aumentado la cantidad de contagiados también. Estamos viendo que hay mucha relajación en cuanto al no cumplimiento de las medidas sanitarias y eso nos preocupa, ¿verdad? Como dije, tenemos muy cerca los casos positivos y queremos hacer un trabajo en el cual también puedan ayudar nuestras instituciones a visitar el comercio, entidades públicas, bancos, financieras y algunos así lugares donde vemos
personas que están incumpliendo con las medidas sanitarias. Cada día tenemos más y más cerca y más casos en el departamento y no queremos nosotros tener que después llorar sobre la leche derramada. Queremos realmente enfrentar como corresponde y la mejor manera es creando conciencia y trabajando conjuntamente. Estas acciones articulares van a ir relacionadas con cada una de las instituciones. Vemos Fuerzas Vivas también, la Policía Nacional y otras instituciones. Sí, así mismo. Además de todo lo que son las instituciones gubernamentales que se encuentran en la lucha, sumamos hoy a los organismos, a las organizaciones sociales. Está Rotary, está la Cámara Junior. Hablamos ahora de este caso que realmente llama la atención por el nivel de irresponsabilidad de esta conductora. Estamos hablando de una mujer con aparente estado o en aparente estado etílico que iba conduciendo y atropelló a 2 personas. Alexis Aveiro tiene más detalles desde el Hospital de Trauma, en donde uno de ellos todavía está bastante complicado. Contanos. Mercedes, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El saludo a ustedes y a los televidentes. Serán aproximadamente las 8:30 de ayer domingo, cuando ustedes ya observarán estas imágenes que reflejan primeramente la situación, el accidente, sí, y la gravedad del caso, el impacto, porque primeramente, si bien no son muy nítidas las imágenes captadas por cámaras de seguridad, posteriormente los videos grabados o por testigos evidencian a una mujer que apenas podía pararse. De hecho, se le sometió la prueba de alcotest y dio un resultado positivo. Pero recapitulando el hecho, decíamos, vemos en imágenes a 2 personas, una de ellas caminaba tranquilamente sobre la vereda. Esto ocurría sobre la avenida Bruno Guyari, casi San Rafael, una zona límite entre la ciudad de Asunción y Lambaré, específicamente cuando aparece en escena el vehículo. Aparentemente la mujer, en total estado de descontrol, pierde la dirección del vehículo, atropella la vereda y termina impactando a 2 personas, a 2 vecinos que se encontraban de manera ocasional. Ya en el video que estamos observando en imágenes vemos el momento después, cuando rápidamente los testigos toman intervención, captan primeramente a la mujer, luego vemos también la terrible y dantesca escena de 2 personas tendidas sobre el asfalto. Una de ellas se llevó la peor parte. Hablamos de don Nimio Cabrera, un hombre de 71 años, sufrió fracturas en diversas partes del cuerpo, pero la más grave es la que le afecta al pulmón, porque la costilla rota termina atravesando este órgano. Están los familiares, son los hijos respectivamente, porque quieren hacer la denuncia. El padre se encuentra en coma con pronóstico reservado y cuestionan el hecho de cierto mal procedimiento policial y que la fiscalía haya liberado a la joven identificada como Rocío Celeste Cristaldo. Sí. Estaba ebria, porque decías que vos llegaste a ver la denuncia, el acta de procedimiento del alcotest. ¿Cuánto dio? 0,569 dio el prueba de alcotest. Y sí, estaba muy borracha la chica. Ni siquiera se acercó junto a nosotros para darnos una ayuda. Se le llevó en la comisaría. Después, a una hora por ahí ya le soltaron otra vez por orden de la fiscal, según nosotros estamos enterados. Teresita Torres. La fiscal de Lambaré. La fiscal de Lambaré. Y estamos así, mañana a las 8 de la mañana tenemos que irnos en la fiscalía para ver, porque la chica hoy se obtuvo a declarar. Sí, y quedó para mañana. O sea, ella cuenta con una medida alternativa, prisión domiciliada decretada, en este caso la solicitada por la fiscalía. Mañana el juzgado determina si esto se va a ejecutar, si es también la audiencia preliminar, tengo entendido. Así mismo, y nosotros lo que pedimos es que se haga justicia y que se haga responsable de todos los daños ocasionados. Sin imposición de medidas sería no preliminar. Ya, y sí, eso es. Y ¿fue imputada ella, la fiscal? Y no, todavía, eso lo es. Mi papá está acá entre la vida y la muerte y ella está tranquilamente suelta en su casa, ni en la comisaría no está. ¿Y es de Lambaré también? De Lambaré también, a pocas cuadras de nuestras casas también. ¿Tu papá cómo está? Y está mal, grave está. Está con un respirador artificial, ¿verdad? Que no puede valerse de sí mismo. Está en coma, está sedado, ¿no? Y mañana, para las 9 de la mañana, nos van a dar otro informe
y le van a sacar el respirador para probar si él puede respirar de sí mismo, y si no puede le van a entubar otra vez. ¿Conversaron en algún momento con el abogado, con los familiares de esta joven? En ningún momento nadie se acercó, nadie. Desde el momento que pasó el accidente nadie se acercó, ni su abogado, nadie, ni una ayuda, nada, ni por lo menos vino a mostrar la cara, eso, nada. Absolutamente nada. Tampoco porque están acá pueden seguir muy de cerca cómo avanza todo. De repente la desesperación de estar acá y de no saber nada de la... Nosotros, por ejemplo, lo que más nos importa es la vida de nuestros padres ahora mismo, y después veremos la parte policial, ¿entendés? No podemos irnos todo en la parte policial y la parte de nuestro padre que esté acá, ¿entendés? Él está mal y nosotros estamos ¿cómo te voy a decir?, con la fe bien alta y la ayuda de Dios y los doctores, ¿verdad?, que nos están atendiendo muy bien acá. Tiene 71 años, un hombre muy sano, aún trabaja, se dedica a la pintura de obras específicamente, aún mantiene a la familia, un hombre muy activo. De hecho, se fue tempranito ayer, o sea, venía de hacer compra tu papá ayer. Sí, se fue a comprar carbón y de venida le chocó por atrás la chica. ¿Era para el festejo del Día del Padre? Era para el festejo del Día del Padre. Sí, ahora nosotros estamos muy mal. Y ella está tranquilamente en su casa. Y justo eso nosotros nos levantamos, nos fuimos para saludarle y nos encontramos con la noticia que él estaba en el hospital. Mi hermano no me avisó a mí, nos fuimos corriendo y la chica tranquila está en su casa y nosotros acá estamos desastre. Y ni una ayuda no nos da esa chica, ninguno de su familia. La atención acá ustedes evidentemente destacan, están los mejores traumatólogos, los mejores especialistas, pero me decían que igual van a necesitar un soporte. Claro. Ya están organizando hamburguesadas y polladas, tengo entendido. Gracias a Dios los vecinos ahí, la parte de la juventud están organizando algunas hamburguesadas y la parte de adultos van a hacer, escuché que van a hacer polladas para paliar los gastos acá también del hospital, para ayudarnos un poco a nosotros. Y le estamos muy agradecidos a todos los vecinos que están pendientes de nosotros. Odilon Vera, tiene 66, tu vecino también, no son amigos, se saludaron ahí, seguro que se felicitaban por el Día del Padre. Y seguramente pensamos que se saludó, porque apenas que se hablaron, ellos ya hubo el impacto. ¿Él cómo está? ¿Qué sabe tu vecino? Y según tengo entendido que tiene también traumatismo, se rompió el brazo, la pierna, y tiene que hacer cirugía también. O si no va a perder la pierna, escuché. Eso es lo que escuché. 2 personas ya de edad que están graves, a consecuencia de la irresponsabilidad. La irresponsabilidad de una persona alcohólica. 8:30 de la mañana. Imagínate, 8:30 de la mañana. Uno está pensando realizar su día y el otro está terminando recién su noche alcoholizada por la calle, perjudicando a los demás. Así mismo. Y justicia. Primero, evidentemente, la recuperación de tu papá, pero por sobre todo que la justicia actúe de tal manera que le caiga con toda la fuerza a la presunta autora de este accidente. Sí, yo quiero que se vaya en la cárcel, que pague lo que hizo, que se haga responsable de su auto de inconsciencia de su alcoholismo, ¿no? Porque ella está totalmente borracha y seguramente drogada, porque ni se podía parar la chica. Y se ve en el video que grabaron que de repente estaba como desorientada. Claro. Había inclusive hasta botellas de cerveza en el habitáculo del vehículo. Lleno de botellas de cerveza había ahí dentro de su vehículo. Y después cuando nosotros aparecimos, ella se hizo de la desmayada y se fue y se tiró en su auto y se puso su cinturón. Y de ahí ella se quedó inmóvil, supuestamente que tuvo unos golpes, pero nada no tuvo ella. Después de que se la vio parada, inclusive recorrer ahí por la escena. Claro, sí, se le vio perfectamente, ni siquiera intentó a socorrerla a nadie, ¿entendés? Se fue a mirar y como si fuera que no pasó nada y se fue y se tiró otra vez su auto, ¿entendés? Ella está en su casa ahora. Ella está en su casa. ¿No está en la comisaría? No está en la comisaría, está en su casa. ¿Me puedes repetir el cote? 0,569. Es mucho. Mucho, sí, ya superó el triple ya lo, ¿entendés? Pudo haber sido más gente inclusive a esa hora, muchos caminan por esa parte del barrio. Antes de chocarla mi papá desvió a un auto, casi le atropelló a un auto, ahí enfrente de la ferretería. Casi le atropelló y de ahí
yo creo que reventó su llanta, ¿verdad? Y ahí lo que perdió el control del vehículo. Y ahí se fue a atropellarle a mi papá y al señor hoy. Mucha fuerza a la familia. Gracias. Bueno, la situación entonces de estas dos personas en el hospital del trauma, una de ellas se encuentra en grave estado. Hablamos del señor que se lleva la peor parte durante este percance automovilístico, en donde finalmente queda reflejada nuevamente la irresponsabilidad, la inconsciencia, la imprudencia sobre todas las cosas de una conductora que evidentemente dio positivo a la prueba de alcotest. ¿Tenemos el nombre de la conductora, Alexis? ¿Tenemos identificada a la persona? Sí, Rocío Celeste Cristaldo. Es la joven que fue detenida ayer, estuvo demorada. Comisaría Cuarta de Lambaré. 14 de la jurisdicción sobre General Santos. Jurisdicción de la 14, zona límite entre Asunción y Lambaré, Avenida 1 Guyari, cerca de la calle San Rafael, un barrio muy populoso de la ciudad de Lambaré, zona límite con Asunción específicamente. Y eran las 8:30, Mercedes, una mujer que aparentemente, y según inclusive la graduación alcohólica en su sangre, se tomó prácticamente todo lo que había y aparentemente ya desde la noche. Bueno, Rocío, por supuesto que se la espera, no solamente para cumplir con sus responsabilidades judiciales, sino también por una cuestión de humanidad. La familia está desesperada allí afuera del hospital de trauma. Gracias, Alexis, buen trabajo. Hasta la próxima. Y esta noche vamos a hablarles de que siguen favoreciendo a empresas en las licitaciones públicas, a empresas que estarían vinculadas con otras que están suspendidas actualmente por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. ¿Saben por qué? Precisamente por incumplir las especificaciones técnicas en materia sanitaria. Y después de la pausa vamos a hablar con el doctor Oscar Tuma sobre la situación de los medios masivos radiales y televisivos que piden a SGP, que es esta Sociedad de Gestión de Producción Fonográfica del Paraguay, reducir el canon que se paga habitualmente a esta entidad sin fines de lucro, pidiendo la intervención de DINAPI. Vamos a conocer esta postura también y del por qué se pide esta reducción en el pago del canon. Después de la pausa charlamos sobre este tema. Bueno, esta situación se vivió en esta jornada en la zona de Salto del Guairá. Recordar que hace semanas venimos justamente viendo la situación complicada financiera hasta que incluso se determinó la calamidad financiera allí, una catástrofe financiera por la falta de actividad comercial y el auxilio que piden justamente ese oxígeno financiero al gobierno, que hasta ahora ellos dicen no hay respuesta. En instante vamos a hablar de la situación de Salto del Guairá, pero ahora vamos a hablar acerca de la Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay, SGP, que es una entidad sin fines de lucro, una entidad privada que recauda y representa a las discográficas internacionales en Paraguay, recauda un canon de todos los medios de comunicación, radiales, televisivos, moteles, hoteles, shoppings. Bueno, ¿qué es lo que hacen los medios aglutinados a través del doctor Oscar Tuma? Es pedir que a través de la DINAPI, que es el ente regulador, pueda bajar los cánones, no dejar de pagar, sino bajar por la situación económica y financiera por la que atraviesa no solamente Paraguay, sino el mundo entero por esta pandemia. Doctor, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido. No, muchas gracias por la invitación y a las órdenes para aclarar cualquier situación, porque veo que es importante realizar algunas aclaraciones. Bueno, esa es la precisión, ¿no? De pedir sentarse en una tripartita
DINAPI de por medio para ver a qué acuerdo se puede llegar con SGP. Claro, acá es importante establecer que el reclamo es a SGP. Acá no estamos hablando ni de APA ni de intérpretes. Y el reclamo y lo que piden todos los medios de comunicación es la reducción en la tarifa que ellos mandan a la disquera al extranjero. No estamos hablando de afectación nacional, porque si queríamos nosotros hablar de afectación nacional también hubiéramos pedido por APA y por intérprete, ¿verdad? Entonces no es la intención perjudicar absolutamente a ningún músico nacional, a ninguna disquera nacional, sino la plata que se envía, entre comillas, al extranjero es lo que los diferentes medios de comunicación solicitan que ese dinero quede en los diferentes medios para que puedan solventar los gastos que ocasionó el cese de la economía a causa del COVID, donde la recaudación bajó en un 50 y 60%. Y hoy la producción, el llevar adelante el programa, tiene un costo. Entonces se quiere destinar ese dinero, que en lugar que se vaya a la Browner, que se vaya a la grande compañía, quede acá. ¿Por qué? Para sostener los canales, las radios y que sigan difundiendo los temas de autores, de los compatriotas nacionales y que ese dinero se siga recaudando para ellos. Creemos nosotros que ellos no van a quebrar allá, ¿verdad? Creo que gozan de muy buena salud. Ellos, mucho más que lo que gozan acá, las diferentes radios y los diferentes canales. Esa es la intención real. Entonces, hay una mala intención por parte de SGP, donde hablan con los músicos y se le dice que a ellos se le va a reducir. No, si queríamos hablar de ellos, hubiéramos también pedido para APA o para intérprete. Y acá es clara la nota. SGP para la disquera a nivel internacional, que ese dinero en lugar que se envíe, se quede acá para que los medios sigan funcionando y que no cierre absolutamente las puertas ninguna radio ni ningún canal. SGP, ¿por quién es representada acá? Hoy no sé quién es su presidente, pero es manejada por la familia Ojeda, ¿verdad? Están hace varios años dentro de SGP, que es una sociedad de gestión privada, así como las otras, ¿verdad? ¿Y hay muchos artistas paraguayos que tienen contratos firmados con disqueras internacionales? Para saber hasta qué punto ellos se pueden ver afectados. Y solamente ellos pueden dar el dato, pero no son muchos. No son elevados. No estamos hablando de un alto porcentaje, un alto impacto, ¿verdad? Son contados los que pueden tener con alguna disquera argentina sobre todo, ¿verdad? Pero no estamos hablando del gran volumen, eso en absoluto. Doctor, los medios de comunicación están muy afectados por este tema del COVID-19. ¿Esta medida del 50% sería una medida temporal? Va a ser una medida temporal por lo menos hasta finalizar el año, porque hoy no se sabe cuándo se va a reactivar la economía. Y hoy los que reciben el golpe son los medios de comunicación, son las radios. ¿Por qué? Porque las empresas, al tener una recesión económica, lo primero que hace es retirar su auspicio. Claro. Entonces, el ingreso, porque acá los medios viven de ese auspicio, dejaron de percibir hasta un 60%. Y los costos operativos continúan. Y ya no existe otro mecanismo de recaudación que no sea los auspicios, y los auspicios están congelados hasta nuevos avisos, ¿verdad? Hoy no se sabe cuándo va a acabar esta situación y se habla de 2 años de reactivación económica. Y cuando se reactive la economía, me imagino que de vuelta ese excedente va a invertirse en los auspiciantes. Por eso es que tenemos que trabajar de forma coordinada. Ellos tienen que entender la situación, ¿verdad? ¿De qué porcentaje estamos hablando? ¿Sobre la facturación bruta es? Eso es la facturación bruta. Es difícil conocer el monto que maneja, pero hay un estimativo entre 7 y 10 millones de dólares aproximadamente. Y ahí hay un porcentaje que puede ir hasta el 1,5% que ellos establecen. ¿Anual es eso? Sí. No, de acuerdo a la recaudación por mes. Por mes. ¿Mensual? Claro, así mismo. La recaudación, 7, 8 millones de dólares al mes. No, eso es anual. El porcentaje es mensual. Okay. Y la recaudación es bruta. Y hoy, la mayoría de los medios está en rojo. Sin embargo, ellos siguen facturando de acuerdo a la recaudación bruta. En todo caso, sería lógica si hablamos de descontados los gastos, cómo está, hay ganancia y no hay ningún problema. Ahí todo el mundo pagaría encantado. Pero en este caso, la situación obliga a que se tenga esta posición para evitar algún cierre de algún medio de comunicación o de alguna radio, que yo creo que eso sí sería afectar a los músicos nacionales porque cada vez existiría menos posibilidad de difusión de sus temas. Ahora, ¿quién establece el porcentaje que hay que enviar a la SGP internacional? Digamos, ellos establecen un porcentaje, un tarifario que ellos establecen
En su asamblea, ellos mandan a la DINAPI le pone el sello, no dice absolutamente nada, y ellos pueden, hasta el 30% de los recaudados, ellos pueden dejar gastos administrativos. Queda un 70% y eso se divide en lo nacional, las disqueras nacionales y lo extranjero. De todo lo que se recauda, hay también sellos que no pertenecen a SGP, pero igual ellos recaudan. Cuando no hay reclamo, ellos de vuelta vuelven a dividirse eso, 50 y 50 del excedente que no hubo reclamación, ¿verdad? Pero queda entre sus asociados. Y ese es el porcentaje que ellos tienen de división, ¿verdad? Y el presupuesto, o sea, estamos hablando de un porcentaje que podría variar. Estamos hablando de las empresas. ¿Cuál es el presupuesto que tienen que manejar mensualmente? En base a los rubros, ¿pagan menos? ¿Cuánto es menos? ¿Y pagan más? ¿Cuánto es más? No, las empresas, las radios del interior tienen un costo, las radios de la capital tienen otro. O sea, no, dependiendo, como se dice, del manejo que ellos les quieran dar. ¿Un shopping cuánto paga? Los shopping pagan, fuera de lo que son las radios y los canales, sí. Los shopping pagan por metro cuadrado. Okay. O sea, ellos vienen, te toman la medida, tanto metro cuadrado, tanto tenés que pagar. Entonces, es variable. Que también tendríamos que discutir esa situación, porque ya los medios están absorbiendo ese costo y lo que están haciendo es difundir la misma música en los diferentes locales comerciales, donde uno no va al shopping a escuchar música, eso es la ambientación, uno va a comprar. Mismo, sí. Entonces, tenemos que generar ese incentivo para que también los medios puedan decirle a los shopping, yo estoy pagando esto, voy a estar exonerado si cerrás una publicidad conmigo y pasás mi emisora en tu shopping, ¿verdad? Buscar ese mecanismo de recaudación, porque si al fin y al cabo no se trabaja de forma coordinada, las sociedades de gestión no van a recaudar nada. ¿Por qué? Porque están matando la gallina de huevo de oro. O sea, hoy la recaudación sale de ustedes, sale de las radios, ¿verdad? Sale de los canales, sale de los shopping. Entonces tenemos que ser flexibles y ellos tienen que entender esta situación. Doctor, para conocer un poco cómo funciona el sistema, ¿quién regula a SGP y quiénes son sus miembros finalmente? SGP es una asociación privada. Ellos, sus directivos no sé quiénes son, sus asociados no sé cuántos asociados tienen, pero está reconocida la asociación sin fines de lucro, tienen su estatuto, tienen su personería jurídica, está reconocida el funcionamiento por la DINAPI y lo que hacen es generar los cobros compulsivos a los medios de comunicación, a los shopping, a todos, ¿verdad? Pero y después ellos hacen la distribución. ¿Quiénes controlan? Y ellos mismos, ¿verdad? Nadie los audita. Auditan, tienen una auditoría interna y una auditoría que, entre comillas, hace la DINAPI, que yo no sé si es una auditoría como la que podría hacer la Contraloría, o es una auditoría de ir a firmar un documento. O sea, hay auditoría, o sea, conocemos cómo se maneja la situación. Y hoy yo no te puedo decir si su auditoría es correcta o no, porque no se tiene acceso. ¿Por qué? Y porque solamente los socios pueden tener acceso a esa documentación. Ustedes tienen que pagar y no decir nada. Así de simple. Sobre ese tema, hablando de auditoría y contraloría, ¿no sería, como en otros países, tener una ventanilla única, que sea el ente regulador DINAPI el que reciba y distribuya? Y ahí sí puede entrar con Contraloría y decir, mira, gente, realmente esto está yendo donde debería, porque hoy, ente privado, al final, nosotros no tenemos la potestad de reclamar ni de entrar a mirar sus números. DINAPI tiene que manejar esto y tiene que romper el monopolio, porque hoy existe un monopolio de APA, SGP e intérpretes. Nadie más, ninguna otra sociedad de gestión puede ingresar. Entonces, vos quieras o no quieras, sos un intérprete, tenés una disquera acá y tenés que cerrar con ellos, no tenés otra chance. O sea, la competencia va a posibilitar de que el artista pueda decidir con qué sociedad de gestión. Y DINAPI tiene que tener una ventanilla única, tiene ese 30% que hoy queda en el ente privado, tiene que fortalecerse la DINAPI, porque ahí sí los músicos van a tener un control, porque es un organismo que ya pertenece al Estado y la Contraloría puede entrar directamente a auditar su gestión y caer con todo el peso del control que tienen otras instituciones públicas. Y ellos distribuir, de acuerdo a la presentación, mira, Aníbal, vos tenés tu sociedad de gestión, tráeme tu documento. Ah, mira, conforme tu documento,
se pasaron estos temas que pertenecen a los sellos que vos tenés, tanto te corresponde. No presentaste en regla, no me trajiste el poder, esto no cobras solamente lo que tenés. Esa transparencia se necesita y se necesita abrir el mercado a este monopolio que funciona de hace décadas. ¿Y los medios en algún momento ya tuvieron esta reunión, acercaron una nota, tuvieron alguna respuesta? ¿Por qué pasan a solicitar este descuento? Esta es la primera nota. Se presentó una nota, tuvo una acogida favorable por parte de la DINAPI. Ellos remitieron a SGP, SGP contestó, donde aceptan la sugerencia de los medios de comunicación y tendríamos que discutir el porcentaje. Acá se habla un 50%, ellos hacen un ofrecimiento entre un 20 y 30%. Y bueno, tendríamos que ir a la mesa de negociación, que es el día jueves, y ahí ya establecer o va a quedar en 30, o vamos a ir a 40, o qué otra alternativa tenemos, o si va a haber una quita, o si esto va a pasar para el año que viene, una flexibilización. Claro. Pero te puedo decir que existe un buen ambiente en torno a lo presentado y al recibimiento que ellos tuvieron a la nota. O sea, no desconocen la situación, por el contrario, ya contestaron de forma favorable y lo único que estamos discutiendo ahora es el porcentaje nada más. Lo otro es una cuestión que te tienen que preguntar al director de la DINAPI y preguntarle, ¿no es bueno modernizar nuestra ley? ¿No es momento de que la DINAPI pise fuerte y que tenga el control de esto y evitar toda la suspicacia y lo que pasa en APA, por ejemplo? Esa es una cuestión que tendría que ya no nos compete a nosotros, sino una pregunta que tendría que... Hoy en día DINAPI es mero pasamano. Mero espectador. Cuando ellos pueden tener el control de esto. ¿Qué se espera de ellos, doctor, en ese sentido? ¿Cómo? ¿Qué se espera de DINAPI? Yo creo que se tiene que fortalecer la DINAPI. Es una institución nueva que necesita el fortalecerse, así como hoy está fortalecido la CONATEL, por ejemplo, que tiene una regulación fuerte y una fuerte recaudación. Y la DINAPI lo puede hacer. Ese 30% de gestión que se queda en estas instituciones privadas con el dinero de ustedes y puede quedar directamente en el Estado, para fortalecer la DINAPI y para generar una mayor transparencia en los músicos. Y ellos distribuyen el excedente a las diferentes sociedades de gestión de acuerdo a la documentación que ellos presentan. Eso para mí es lo más transparente que hoy podemos exigir con una única ventanilla. ¿Se conocen datos sobre la morosidad de los medios y de las empresas con el pago? Porque también ellos pueden alegar una morosidad importante y por eso no pueden hacer algunos descuentos. Lo más probable es que aleguen ese tipo de situación. ¿Y tiene algún tipo de sanción que las empresas dejen de pagar? Ellos pueden judicializar, es más. Tengo dos clientes que tienen juicios ordinarios. Realizaron un concierto, les fue mal, no recibieron absolutamente nada. Encima que perdieron, tienen que pagar de dónde van a sacar la plata. Entonces van a quiebra, tienen que demandar y no gana absolutamente nadie. Por eso es que creo que es inteligente en todo caso hablar sobre la ganancia y no sobre el bruto. Ahí compartimos todo el riesgo, ¿verdad? Porque si no es muy fácil. Vos perdés, igual tenés que pagar. ¿Y de dónde vas a sacar que de hecho, el dinero, ¿verdad? El bruto no existe, es una proyección en un concierto. Categórico, ¿verdad? Y bueno, entonces ese es el procedimiento que ellos hacen, una intimación, una demanda, y bueno, y uno tiene que ir a defenderse, no puede pagar y seguramente va a la quiebra. Y lo que vos decís, hay medios que tienen una deuda acumulada. Con el problema del COVID, eso se incrementó, porque ya no los auspicios que tenían proyectado dejaron de recibir y no pueden dar cumplimiento. Entonces, espera un poco, yo tengo esta deuda que no puedo dar cumplimiento hoy porque surgió este problema. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vos me ejecutás esto y lo que vas a lograr es que cerremos esta radio o esta emisora o este programa. Vamos a consensuar, pero te repito, y podemos consensuar en base a lo que hay que enviar al extranjero. Dejemos de enviar, mandemos una nota diciéndole que acá Paraguay está atravesando una situación diferente a lo que están atravesando estas grandes compañías y que por un año se resolvió institucionalmente dar un parate. Yo te puedo asegurar que ellos no van a enojarse. O sea, no, es que no van a cortar la música. Es una realidad mundial. Es una situación que se entiende, ¿verdad? Por eso es que, repito, nosotros no queremos afectar absolutamente a ninguna artista discográfica, nada que tenga que ver con el país. Estamos hablando de las grandes corporaciones disqueras a nivel internacional, no a nivel nacional. Hablando del tema del pago, la cuestión judicial,
accedimos a una nota precisamente con el membrete de SGP, nota remitida a un medio del interior al asunto tarifa de simulcasting, donde le hablan justamente de lo que tienen que pagar. Independientemente a la cuestión esta, habla acá del 0,8%, una radio del interior, pero lo que me preocupa, de hecho ya habló esta semana, pero igual es un tema a destacar, es esto que dice acá, y te voy a leer, doctor, dice, importante, le recordamos que en virtud de la disposición de CONATEL, que es el ente regulador, según nota, dice la nota del 2019, que ante la solicitud de licencia o autorización o en su carácter la renovación de la licencia de las mismas, exigirá este cumplimiento que será justificado únicamente con la presentación de las facturas de pago de licencia de la SGP. ¿Qué me dice esto? Que si yo no estoy al día con SGP no puedo renovar mi licencia como medio. Es ilegal, una resolución ilegal porque la CONATEL no tiene por qué generar un requisito de una entidad privada. Si acá la entidad privada, que es el SGP, tiene un inconveniente con una radio, lo que tiene que hacer es demandar en nuestros tribunales ordinarios. No puede recurrir a la CONATEL, que es un ente público que tiene otras regulaciones y otros requisitos para de alguna manera extorsionar el pago de esa deuda. Mira, los que hicieron esto, no sé en qué estado habrán estado cuando firmaron algo así, pero es totalmente irregular. Es como que el día de mañana a vos no te renueven. ¿Y por qué no agrega APA? ¿Y por qué no se agregan los impuestos inmobiliarios también? y todas las cuestiones. O sea, esta medida coercitiva, la CONATEL no puede adoptar esto. O sea, fíjense lo grave, un ente público está trabajando para una entidad de gestión privada. De hecho, Juan ¿Cuánto Carlos tienen Duarte, ese privilegio de que el Estado garantice el negocio de una institución privada? Abogue por una institución privada. No está en la ley de CONATEL, que es el que rige, y por una cuestión de preglación, una nota simple no puede estipular algo que no está en la ley. De hecho, Juan Carlos Duarte, que es presidente de CONATEL, respondió justamente al gremio que solicitó esta aclaratoria y refiere que no ha suscrito ningún convenio alguno con la Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay. Si él dice que no ha suscrito ningún convenio, es mucho más grave que esta gente utilice esto como una medida coercitiva para exigir el pago. Vos no pagás, no se te renueva la licencia. Ahí estamos hablando hasta de un tipo penal de coacción, donde te están obligando o coaccionando a que hagas algo en contra de tu voluntad utilizando una mentira. Me parece lo extraño, o sea, no podría yo creer que la CONATEL firme algo así. Sería imposible porque no está dentro de su organigrama ese requisito para habilitarte la licencia, son otros. La situación y la deuda del ámbito privado se discuten en tribunales, acá a la media cuadra, no en CONATEL. Bueno, entonces para esta semana la tripartita, DINAPI de por medio, tratar de llegar a un acuerdo con la gente de SGP. ¿Para cuándo, doctor? El día jueves. Ya. El día jueves, hoy yo te puedo decir que existe buena voluntad de todas las partes. Ultimando los últimos detalles, yo creo que se va a zanjar esta situación, decirle a los músicos nacionales, a los compositores, a las disqueras nacionales que no se preocupen, que no se reclama absolutamente nada de lo que tiene que quedar al país. Acá estamos reclamando lo que va afuera del país, o sea, que no se dejen utilizar, ¿verdad? Claro. ¿Y por lo menos si se van a dejar de utilizar, que sepan que se están dejando de utilizar, ¿verdad? No que se generen mentiras, porque eso no colabora absolutamente en nada. Y posteriormente, yo creo que es la DINAPI la que tiene que sentarse y decir, señores, ya venimos atravesando cada año con esta situación, es momento de ordenar la casa, vamos a trabajar en una ley de fortalecimiento de la DINAPI, una nueva ley donde nosotros podamos generar la transparencia necesaria. Y si hay transparencia, ¿quiénes ganan? Ganan los músicos, ganan los intérpretes, ganan los compositores, ganan las disqueras nacionales. Si no hay transparencia, ganan unos pocos, a quienes se les utilizan, pierden muchos que no pueden hablar y que tienen necesidades a nivel nacional, porque esa es la queja generalizada. Unos pocos son los que reciben, muchos son los que dejan de recibir. Y la contrapropuesta que habla de un 30% de descuento como máximo, ¿es viable, es interesante financieramente hablando para los medios radiales? Y cada medio ya tendrá que decidir después. Hoy por lo menos existe un compromiso de ir, y es una unidad que históricamente se genera. Antes siempre
los medios, las radios iban de forma individual. Hoy hay una unidad total, ¿verdad? Entonces, la propuesta decidirán ellos si se acepta ese porcentaje o no, o si podemos obtener, como se dice, de SGP, otra contrapropuesta que pueda ser aceptada por los medios. Pero hoy yo te puedo decir de que existe diálogo, existe conversación, existe apertura. El resultado final lo vamos a ver el jueves. Lo que pasa a posterior son ideas que van surgiendo a causa de esta situación que se dio nada más, pero no está en el tapete ni la ventanilla única, ni la apertura de otras sociedades de gestión, ni la modificación de la ley. Eso tendría que tener la INAPI como una política institucional de llevar más adelante, y yo creo que es conveniente, pero ya nosotros no tenemos parte ahí. Bien, doctor Tuma, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, estaremos charlando seguramente al final de la semana. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y sobre todo espero que haya quedado claro qué es lo que buscan los medios y en ningún momento afectar absolutamente a nada de lo que sea nacional. Creo que todos los medios de comunicación, todas las radios apuestan a lo nacional, entonces sería ilógico que nosotros estemos atentando contra los músicos, contra los compositores, contra la disquera nacional. En absoluto, repito, estamos hablando del dinero que va al extranjero, a las grandes corporaciones que creo yo no van a quebrar porque Paraguay en un año nos envía ese porcentaje que recauda. Bien, gracias doctor, buenas noches. No, gracias a ustedes. ¿Hacemos una pausa? Ya volvemos. Y veníamos diciéndoles que continúan beneficiándose a empresas en las distintas licitaciones públicas, a otras firmas que están vinculadas con otras que fueron suspendidas, por ejemplo, por el Ministerio de Salud Pública, por el incumplimiento de especificaciones técnicas. Y ustedes saben que hace un par de semanas atrás, el Ministerio de Salud Pública dio a conocer, por ejemplo, la suspensión temporal de Imedic y Eurotec. Estas dos empresas fueron denunciadas por diferentes hechos, incumplimientos de especificaciones técnicas, no solamente ante Salud Pública, sino también ante el Instituto de Previsión Social, que incluso ordenó la realización de una auditoría general. Y fíjense, y quiero hablarles de esta licitación 367-306. Fíjense, ahí está el número para tener en cuenta. Es para la adquisición de medicamentos monoclonales que se utilizan para el tratamiento de algunos tipos de cáncer. Efectivamente, ahí van a ver ustedes, vayamos avanzando para conocer más detalles. El ID, después nombre de la licitación, van a ver ustedes también. Ahí está. Adquisición de medicamentos monoclonales para el IPS. El monto que va a ser adjudicado es de 29.000 millones de guaraníes, un poquito más, de 29.000 millones de guaraníes. Aquí está, ya identificamos el proceso licitatorio. Sí. Bueno, vayamos a la siguiente página. ¿Quiénes fueron los adjudicados? Hay 3 empresas adjudicadas. La primera fue adjudicada con poco más de 24.000 millones de guaraníes, la segunda con poco más de 3.000 millones y esta tercera, Libra Paraguay S.A., con 1.908 millones de guaraníes. Anoten, Libra Paraguay S.A. Bueno, vayamos al siguiente documento. Este es documento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, ¿no es? Documentos oficiales. Sí, señor. Bueno, ahí está, datos del contrato, no hay mucho, proveedor Libra Paraguay, el número de RUC, después total de lo pagado, 0 todavía porque no se firmó el contrato, en consecuencia tampoco hubo provisión de lo solicitado. Claro, no se desembolsó. Claro. Vayamos a la siguiente hoja, a ver. Ahí está el documento. Esta adjudicación, y van a ver ustedes en la siguiente hoja, pero mantengamos esto. Esta licitación fue adjudicada en marzo. Pero empezó a moverse nuevamente la semana pasada, 17 de junio. Y abajo, ¿por qué destacamos esto? Porque en la fecha del 17 de junio se le pide a las 3 empresas presenten sus declaraciones juradas. Vayamos a la otra parte donde
habla de la obligación de presentar las declaraciones juradas. Ahí está, constancia de presentación de declaración jurada. El adjudicado deberá, en el plazo de 15 días, calendario de la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato la constancia o constancia de la presentación de sus declaraciones juradas. Un requisito del proceso. Claro, vayamos a la siguiente hoja. Van a ver ustedes ahí, esta es la notificación de la adjudicación. Y ahí está abajo que la adjudicación fue dictada el 3 de marzo, ahí está. Resolución número 16, 2020, Consejo de Instituto de Previsión Social. Bueno. Le adjudicaron antes de tener los documentos requeridos. 3 de marzo se adjudicó y recién 17 de junio se le solicita los documentos. Eso conviene ya la firma del contrato. Y nosotros más antes pusimos el otro documento. Ok. Bueno, datos del proveedor. Libra Paraguay, la tercera empresa adjudicada con... Vayamos a la siguiente hoja, director. Ahí está, datos del proveedor, Libra Paraguay S.A. Vayamos corriendo un poquito. Proveedor, Libra Paraguay. Anoten el número de teléfono para que tengan en cuenta. 228-330. Siguiente, dirección. Profesor Dr. Pedro Ciancio, 1444. Vamos avanzando. Vayamos a la siguiente hoja. A ver. Datos del proveedor. Medicur. Esto para hacer la comparación. Sí. El representante legal, a ver, el señor Roberto Antonio Varela Canavaro. Teléfono 228-330. Me suena conocido. 300, a ver. Pedro Ciancio. 370 del anterior. Sí, 370, la 228-370. Muy correlativos. 330, Y 370. misma dirección, al ladito. Sí. 370, 370. Los dos son 370. Sí, los dos son 370. Sí, tanto de Libra Paraguay como de Medicur. Ya. Y la dirección... La misma. La misma. Pedro Ciancio. Bueno, me van a decir, es una coincidencia. Pero si uno se remonta al documento que nos había presentado cuando explotó todo este tema de los insumos chinos y cuando la comisión COVID encabezada por Arnaldo Yucio dijo, no, esto se anula todo. Destapó la olla. Bueno, destapó la olla y dijo, estas son las empresas vinculadas al Grupo Ferreira. Bueno, aparece Marcelo Ferreira Pascotini. ¿Quién es? El hijo de Justo Ferreira. Y bueno, y fíjense... El hermano de la propietaria de Imedic y... Exactamente. Y fíjense, Medicur, ¿quién es el socio principal? El hijo. El hijo. Bueno, ¿a dónde vamos? Libra y Medicur corresponden a la misma persona. Corresponden al mismo grupo. Al clan Ferreira. Exactamente. Y me van a decir, no, pero no tiene nada que ver en absoluto. Pueden trabajar de manera independiente. Independiente. Bueno, vayamos al siguiente documento. Y fíjense ustedes, ¿quién aparece como director titular de Libra Paraguay? Ahí está la razón social, Libra Paraguay, conformación de la empresa. ¿Quién aparece como director titular? Ahí viene. Roberto Antonio Varela Canavaro. ¿Y el representante de quién es? De Medicur. De Medicur. Bueno. Están todos ahí concatenados. Están todos ahí, exactamente. Y bueno, me dirán que este es un documento que ya hubo cambio del estatuto, que cambiaron el directorio, pero esto es lo último que se tiene. Esta es la última documentación que se tiene. ¿A dónde vamos? Siguen adjudicando a empresas teóricamente relacionadas a otras firmas que fueron, digamos, sancionadas, suspendidas por incumplir especificaciones técnicas. Claro, o sea, al clan Ferreira le da exactamente igual que sea Imedic o que sea la que fue suspendida, además de Imedic, Eurotec. Porque tiene muchas otras empresas con las que igual se puede presentar, ¿verdad? Claro. Exactamente. Acá, yendo a lo estrictamente jurídico, no es ilegal, pero sí es inmoral. Para nada, no es ilegal. Pero sí inmoral, porque es la misma gente que trató de estafar al Estado. Claro. Mínimamente es inmoral. Legalmente está porque son empresas satélites. Es demasiada constituidas. coincidencia que ambas empresas
fijen, establezcan mismo número de teléfono, misma dirección, y que una de ellas, uno de sus representantes, también integre el cuerpo directivo de la otra empresa. Y en realidad es poco serio también el sistema de contrataciones del Ministerio y cualquier otro ente, porque de hecho que estas empresas son evidentemente empresas de garage. Estamos hablando de que tienen una oficina y con ella figuran y facturan millones y millones de dólares, sin ningún tipo de certificación internacional, sin ningún tipo de historia empresarial, sin ningún tipo de control. O sea, estamos hablando de que en este caso el Ministerio está contratando empresas de garage por millonarios montos para adquisición de insumos. Estamos hablando de los montos pequeños, 1.908 millones de guaraníes para este caso. Me van a decir que Varela pudo haber ya salido de estas dos empresas, pero bueno, repito esto, es lo último que se tiene en materia documental. Claro. Igual en 6 meses son 5 millones de dólares, le están facturando al Estado. Sí. Y aparecían, porque están sancionadas, las dos importantes soportes, claro, que son las columnas Eurotec en medio, y después la otra satélite que igual van a ir acaparando todo lo que el Estado necesita de provisión. Así mismo, y recuerden ustedes, estamos hablando de medicamentos monoclonales. Sí, ¿Y por qué IPS empezó una auditoría? Porque había denuncia de que no estaban funcionando. No estaban funcionando. Y me cuentan también que esta empresa Libra Paraguay, en algún momento, allá por el 2014, se había publicado también que supuestamente estaba vinculada en aquel entonces con una funcionaria, hoy, una alta funcionaria de salud pública. Que está prohibido, eso sí está prohibido. En aquel entonces, a lo mejor hoy en día están separados, digamos, pero vaya uno a saber. Repito y reitero, no es ilegal, pero sí inmoral con todos los antecedentes que tiene. Sí, señor. Gracias. Vamos a hablar ahora de este caso que salta en Lambaré. Estaba ya el intendente la semana pasada con nosotros, hablaba de las medidas que se podían adoptar teniendo en cuenta los últimos casos registrados. Pero hoy, ¿qué pasa? Se confirmaba un caso en el propio municipio. Estamos hablando del edificio de la municipalidad de Lambaré. El intendente Guido González en comunicación nos cuenta más detalles sobre esta confirmación y qué se va a hacer, intendente. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches para todos los compañeros que están en el piso y mi respeto a la amable televidente. El edificio está cerrado durante 15 días. Desde mañana vamos a cerrar el edificio municipal, pero no por 15 días, eso hay que aclarar. Hoy estuvimos hablando con la gente de la vigilancia sanitaria. Ellos nos recomendaron que cerremos ya desde mañana, pero de acuerdo a los resultados de los análisis o las pruebas que se están haciendo los funcionarios. De acuerdo a eso, ellos nos van a decir de cuándo podamos empezar a atender otra vez a los contribuyentes. O sea, de manera indefinida, entonces cerrada la municipalidad de Lambaré. Por el momento sí, no por quiero tiempo decir, indefinido. pero por tiempo indefinido, pero según tengo entendido que por lo menos esta semana sí o sí vamos a permanecer cerrados. Dios mediante, si no hay mucha cantidad de infectados, yo creo que podríamos volver el próximo lunes, ya otra vez. En el otro escenario, sin más funcionarios que estuvieron en contacto con esta empleada dan positivo, la historia es distinta, intendente. Así mismo, señor, así mismo. Por eso aclaré que dependemos mucho de los resultados que se va a dar de los análisis o la prueba que se está haciendo los funcionarios. Eso es lo que nos recomendaron la gente de vigilancia sanitaria. Y, intendente, perdón, ¿esta funcionaria de la municipalidad tenía contacto con el público? ¿Estaba en ventanilla? ¿El público en general tenía contacto con intercambio de documentos? No, ella prácticamente poco nada estaba en contacto con los contribuyentes, más con los personales, porque cumplía una función muy importante, entonces más se relacionaba con los jefes de distintas dependencias. O sea que ustedes tienen identificadas a las personas que tuvieron contacto con ella. Estamos hablando de ¿cuántas personas? Y de esa dirección son 23 personas, por eso hoy ya mandamos a hacer las pruebas a 15 funcionarios y mañana la gente del Hospital de Lambaré se viene en nuestra institución para que se pueda hacer por lo menos a 40, 50 personal más que estuvo más de cerca con esta persona.
Sabemos que muchos de los funcionarios de la Municipalidad de Lambaré son justamente lambareños, intendente, y nos conocemos todos en Lambaré. ¿Usted conoce el paradero oficial, el domicilio de estas personas? ¿Son lambareñas otra vez las que están siendo monitoreadas, estas 23 con 15 ya muestras recolectadas? Sí, nosotros nos conocemos todos, pero lastimosamente depende mucho de cada persona, ¿verdad? Que ellos se cuiden, que le cuiden a su familia y que respete la cuarentena, y ojalá que dé negativo. Nosotros tenemos mucha fe en Dios, estamos rezando para que si es posible que ninguno resulte positivo, ¿verdad? Intendente, estábamos muy pendientes del tema de los otros brotes. Las familias afectadas por los casos de COVID positivo están recibiendo ya asistencia, teniendo en cuenta la preocupación que usted mismo nos traía acá a Canal 9 la semana pasada. Sí, gracias a Dios de esa familia que aquella vez estábamos hablando, solamente 3 dieron positivo, ¿verdad? Eso nos tranquilizó bastante. Y sí, de acuerdo a nuestra posibilidad también nosotros lo estamos asistiendo. Como bien dije aquella vez, hay un concejal de esa zona que siempre está al tanto y nos informa de lo que está ocurriendo con esta gente. Gracias, intendente, por su tiempo y estos datos. Nos contactamos nuevamente cuando la información así lo amerite. Que tenga una buena noche. Muchas gracias y gusto también de ponerme en contacto con la amable teleaudiencia. Muchas gracias. Suerte, intendente de Lambaré, Agustín Guido González, sobre el caso que se confirmaba hoy, una funcionaria municipal que ya tiene a su vez a otras personas también bastante controladas luego de su resultado positivo. Y en otra información destacada, pacientes oncológicos se manifestaron desde esta mañana frente al Ministerio de Salud Pública reclamando la provisión de medicamentos necesarios y de vital importancia para su tratamiento. En los carteles decían: tengo cáncer, no tengo mucho tiempo y quiero vivir. Bueno, por su parte, desde la cartera estatal se garantizó la adquisición de estas drogas en un plazo no mayor de 72 horas. Finalmente, los pacientes con cáncer continuarán su tratamiento luego de que el Ministerio de Salud garantizara la provisión de los medicamentos oncológicos. La cartera estatal incluirá en una lista las drogas reclamadas por los afectados y la provisión será entregada al Instituto Nacional del Cáncer con la celeridad necesaria. Algunos interrumpieron su tratamiento a raíz de la falta de estos medicamentos, a pesar de contar con amparos judiciales para la provisión de los mismos. Sí, la idea justamente es evaluar la cantidad que se va pidiendo y teniendo en cuenta que los productos, o sea, toda esta lista que vos estás viendo ahí, tienen un alto costo desde el punto de vista de la inversión. Significa en economía de escala un poco tratar de mejorar el gasto para poder llegar a más personas, porque comprar de manera individual resulta a la larga un poco más caro. Entonces se tomó la decisión de incorporar ciertos medicamentos como por ejemplo está acá, el pertuzumab, el fulvestrant. Este medicamento tiene nombres medio todos raros, ¿verdad? Después hay otros que van a ir siendo incorporados en la medida en que vayamos evaluando las indicaciones, porque hay medicamentos, o sea, hay productos que a lo mejor no entran en el cuadro básico porque se compra uno cada tanto, y eso en procedimiento administrativo y en costo significa no solamente pérdida de tiempo, sino también pérdida de recursos. Entonces, lo que yo les acabo de comunicar a ellos es que nosotros, por un lado, vamos a incorporar todos estos medicamentos a la lista, al cuadro oncológico, al cuadro básico oncológico, pero como eso lleva su tiempo, mientras tanto ya hemos utilizado otras vías más abreviadas para la compra y el inicio del tratamiento, porque acá hay personas que vienen ya siendo tratadas y otras que van a iniciar, y lo más importante en el cáncer es la celeridad, o sea, hay que tratar de mantener la frecuencia, porque lo que vos podés lograr manteniendo esa frecuencia define finalmente el futuro y la vida del paciente. Los pacientes se manifestaron frente al edificio ministerial, inclusive una de ellas decidió encadenarse extremando la medida de fuerza. Se está apoderando de todo y ya no me queda de otra. Yo quiero seguir viviendo porque para mí la vida es hermosa y quiero seguir. Yo no me quiero quedar acá. No solo carecen de medicación, sufren además de la desidia, ya que no pueden acceder a costosos estudios necesarios para el diagnóstico y el control de la enfermedad, a raíz de la falta de convenio de salud con institutos especializados en imágenes. De la resonancia magnética, el PET scan
y también el centelio óseo, que ya desde el año pasado venimos solicitando eso, ¿verdad? Y hasta hoy no se dio. ¿No tienen en el INCAN tampoco eso? No, no hay en el INCAN. ¿Y cómo hacen? ¿Tienen que pagar eso? Sí, tenemos que pagar. ¿Cuánto más o menos suele salir así un estudio, por ejemplo? Ahí el PESCAN está como los 15 millones, sí. 15 millones. Sí. O sea que ¿cómo se? Millones, 9 millones. Sí, más o menos. Sí. A pesar de las promesas de solución, se mantienen incrédulos, pues esperan ver los resultados para luego levantar la medida de protesta. Vamos a guardar los verdaderos resultados, porque como dice aquel dicho, las palabras se las lleva en el viento. Las palabras se las lleva en el viento y, de sincera, no creo. El doctor Rondón estuvo en el INCAN, a lo mejor sabe también perfectamente ustedes de la situación. No creo que... 4 reuniones tuvimos con él. Hace 5 meses que yo estoy pidiendo remedio. Por su parte, desde el Ministerio de Salud aseguran que tras la elaboración del cronograma con el titular del INCAN y a través de los mecanismos establecidos, las compras serán realizadas en las próximas horas. Vamos al ámbito judicial para contarles que hoy la justicia decidió el sobreseimiento de Javier Zacarías Irún y también de su esposa Sandra MacLeod, y esto por un presunto desvío de fondos municipales en la comuna de Ciudad del Este. A esto se agrega una denuncia presentada contra los fiscales por parte del abogado de la pareja. La jueza penal de garantías, Cintia Garcete Urunaga, sobreseyó de manera definitiva al senador Javier Zacarías Irún, mientras que a su esposa, la exintendente de Ciudad del Este, Sandra MacLeod, le otorgó el sobreseimiento provisional. Ambos están sometidos en la causa de supuesto desvío de dinero de la Municipalidad de Ciudad del Este. Respecto a la decisión judicial, se pronunció el representante legal de ambos procesados y argumentó que la Fiscalía presentó una acusación vergonzosa. La Fiscalía presentó una acusación realmente vergonzosa. Y me refiero y hago este juicio de valor con mucha responsabilidad, porque es inaudito que agentes fiscales que en teoría son formados jurídicamente presenten una acusación sin relatar correctamente los hechos, es decir, sin establecer tiempo, modo y lugar de que supuestamente Javier Zacarías Irún, en qué momento, cuándo y dónde convenció a los demás participantes en realizar y qué conductas realizaron estas personas. Otra barbaridad cometida por el Ministerio Público, representada en este caso por quienes firmaron esa acusación y no aquellos que participaron de la audiencia, que tuvieron que básicamente ir a tratar de defender algo que ya tenía un origen irregular. Esta acusación también se funda en los dichos de un coacusado, es decir, la Fiscalía pretendió sostener una acusación sobre la base de lo que dice un coacusado, lo cual cualquier estudiante de Derecho sabe que la declaración de un coacusado no puede ser considerado un elemento de convicción. Más aún que en febrero de este año, el propio coacusado por escrito se había desdicho de todo lo que había la Fiscalía argumentado como elementos de convicción contra Javier Zacarías Irún. Y en esta audiencia preliminar, este coacusado, el señor Juan Sanabria, declaró por espacio aproximado de 1 hora, en la cual, en esta declaración, él sostuvo que todo lo que había dicho, lo había dicho coaccionado por los agentes fiscales Josefina Aguemo y René Fernández, bajo amenaza de que si él no colaboraba en lo que los fiscales le pedían, tanto él como 4 miembros de su familia serían privados de su libertad. Eso consta en el acta de audiencia preliminar y yo creo que es una cuestión que habría que evaluar seriamente de cómo estos fiscales ejercieron en su momento la investigación. Luego de sus argumentaciones, el letrado insistió en que los agentes del Ministerio Público deberían ser investigados por la manera en que han obrado, pues supuestamente indujeron a un coprocesado a montar algunas pruebas y firmaron una imputación sin elementos contundentes.
Y en el siguiente informe judicial vamos a hablar de varios otros temas. Por ejemplo, la suerte de Juan Ángel Naput en los Estados Unidos. Óscar González Dar está en libertad absoluta. Igualmente vamos a hablar de que el presidente de la República está denunciado por violación de la cuarentena sanitaria. Igualmente en este informe van a ver ustedes la suerte de los alumnitos del colegio Chiang Kai-shek. Ratifican condena de Naput. Hora después de conocerse una carta de Juan Ángel Naput en la que agradece el apoyo de sus amigos y que extraña a Paraguay al punto de necesitarlo como el aire que respira, el ex hombre fuerte del fútbol sudamericano recibió un duro golpe de la justicia norteamericana. Es que una Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos ratificó por unanimidad la condena de 9 años de prisión dictada en contra de Naput, quien indefectiblemente deberá cumplir su condena en una cárcel de Miami. Mario Abdo y Mazzoleni denunciados. La organización encabezada por María Esther Roa denunció ante la Fiscalía por violación de la cuarentena sanitaria al presidente Mario Abdo Benítez y al ministro Julio Mazzoleni. En el escrito presentado este lunes se adjuntaron varias publicaciones periodísticas sobre los actos oficiales encabezados por el mandatario y en los que había aglomeración de personas. Con medidas alternativas por manifestarse, la activista María Esther Roa se presentó ante el juez Julián López en el marco de su procesamiento por violación de la cuarentena sanitaria. La mujer tiene prohibido cambiar de domicilio, salir del país, la obligación de presentarse mensualmente en la Secretaría del Juzgado, además de imponérsele una caución juratoria. Óscar González Dar, libre. El ex senador, integrante en su momento del jurado de enjuiciamiento de magistrados, obtuvo la libertad ambulatoria en el proceso que se le sigue por el caso conocido como el de los audios filtrados. En esta causa, González Dar tenía un permiso especial para trabajar. El juez Juan Carlos Zárate aceptó como fianza real un inmueble valuado en 1.500 millones de guaraníes para disponer la libertad plena del ex parlamentario. Vamos con la información en vivo y en directo. Lo tenemos a Raúl Bogarín desde el barrio Obrero. Una presunta denuncia de negligencia médica. Contanos la historia, Raúl, adelante, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos, y a todo el equipo de 24 horas. Nos encontramos aquí frente mismo al hospital de Barrio Obrero para hablar acerca de esta supuesta negligencia que tuvo como víctima a un bebé de tan solo un mes. Estamos aquí con la madre Emilce Rivarola para que nos comente acerca de esta historia. Está pasando por momentos complicados y vamos a conocer un poco más qué fue lo que pasó. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, diría para usted, porque para mí no son buenas noches. Hoy yo estoy de luto porque el domingo tuve que enterrar a mi hijo de 1 mes y medio, que acá en el hospital de Barrio Obrero ellos hicieron negligencia médica con él. Primero, omisión de auxilio. Segundo, negligencia médica. Yo había venido con mi hijo en 3 ocasiones y ellos no me recibieron a mi hijo. ¿Qué te dijeron? Ahí me dijeron que mi hijo estaba bien, que compré Marimer, que le aspirara con Marimer, que preparara gotita en té de manzanilla y con 3 gotitas en cada fosa nasal, que ya era más que suficiente al yo aspirarle. Que con eso mi hijo se iba a mejorar, porque mi hijo era prematurito, nació con 35.7 semanas. Me dijeron que ellos no podían medicarle, porque el tema de su prematurez y de que era muy chiquitito. Me fui otra vez a mi casa. En 2 ocasiones la doctora Cintia Lorena Fernández me atendió. Y me dijo, no mami, yo no le escucho nada a tu hijo. ¿Por qué vos decís que tu hijo tiene catarrito? Doctora, mi hijo devuelve y cuando devuelve catarro, le dije. Y le dijo el doctor, yo no escucho nada, no veo nada. Y con el simple hecho de yo poner esta mano en el pecho de mi hijo, en su espalda, yo sentía totalmente como él estaba trancado. Y si yo le traje a mi hijo fue porque yo ya le veía mal y porque estaba enfermo. Porque nadie va a querer internarse, nadie va a venir a un hospital por gusto propio. Ella no me recibió a mi hijo en las 3 ocasiones que yo le traje. Mi hijo empezó con este cuadro respiratorio el 27 del mes pasado, que yo voy y vengo a este hospital para que ellos me lo curaran. Y como me entregaron a mi hijo muerto. Se murió mi hijo. Este 30, él tenía que haber cumplido 2 meses. ¿Con quién yo ahora voy a festejar ese 30? Cada 30 de abril, ¿con quién voy a festejar? Le puse a mi hijo en sus manos
le encomendé su vida y su salud y ellos me lo entregaron muerto y no es justo. ¿Cuántas denuncias más tiene que tener este hospital para que se haga algo? ¿Cuántas denuncias más, cuántas criaturas más tienen que morir para que legalmente ellos tomen medidas en contra del hospital de Barrio Obrero? ¿Cuándo fue que tu hijo se internó? Él se internó el jueves que pasó. Yo le traje otra vez a él a las 6 de la tarde, porque las otras veces que le había traído eran al mediodía, por el tema del clima. Pero ese día ya le he visto mal ya a mi hijo. Ya tenía bastante yucuá, ya le dificultaba el respirar. Yo hacía lo que yo me decía, el té de manzanilla y el aspirarle con el Marimer y nunca mejoró. Me dieron un cetamol, me dijo, por si hace fiebre. Y es lo único que mi hijo no hizo, fiebre, es lo único que no tuvo. Porque según ellos que ellos no veían que él tuviera alguna infección ni nada. ¿Y cómo van a saber si tenía alguna infección? Siendo que no le realizaron ningún análisis. El jueves vine, le traje a mi hijo y me dijo el doctor, mami, tu hijo se va a quedar internado, tiene bronquitis. Le dije, doctor, con esa intención luego vengo porque le veo mal a mi hijo. Y estaba una doctora ahí en ese día. Y entonces yo le dije a la doctora, anteriormente yo ya le había traído a mi hijo en 3 ocasiones. ¿Por qué su colega que estuvo de guardia ese día no vio la gravedad del estado de mi hijo y no me dijo que era para internación? ¿Vos trataste de hablar con alguna persona acá del hospital para que te den alguna explicación de qué fue lo que pasó? Sí, claro que sí. Le pregunté a la doctora que ese día me atendió el día que se internó a mi hijo, por qué su colega que me había atendido anteriormente, el domingo que pasó nomás yo le traje a mi hijo. Y ella me mandó otra vez a mi casa y me dijo, mami, yo no sé explicarte, yo no estuve ese día, no estuve presente, no sé qué habrá pensado la doctora, pero ahora yo le reviso a tu hijo, le veo mal y digo y doy la orden para que él se interne. Y mi hijo se internó ese jueves. Jueves se internó mi hijo. Viernes de madrugada, según ellos, mi hijo empezó a empeorar. Y ellos no me avisaron nada. Me avisaron el sábado de madrugada, digo, porque eran las 12 de la noche. Me vienen y me dicen, mami, tu hijo es para terapia intensiva y acá no poseemos terapia intensiva. Va a ser trasladado a Inderam. Perfecto, doctora, no hay ningún problema, le dije. Según esa doctora me había dicho, ya que ellos tenían ya la terapia intensiva, ya consiguieron en ese hospital. Le alzaron a mi hijo, le pusieron con oxígeno. Nos fuimos directamente a respiratorios. Me dijeron que le iban a entubar. Estuvimos ahí como 45 minutos a 1 hora. Sale la doctora y me dijo, mami, vos sabés, ¿verdad? Que tu hijo está grave. Estaba mal tu hijo, pero ahora tu hijo engravó. Ahora tu hijo está más grave, me dijo. Pero estamos haciendo lo posible por él. Y le dije, le supliqué, doctora, por favor, no salvarle a mi hijo. Vamos a hacer lo que se pueda. 15 minutos después sale y me dice, mami, tu hijo entró en paro. Estamos tratando de reanimarle, pero tu hijo entró en paro. Tranquilízate nomás. ¿Y cómo quería que yo me tranquilizara dándome ella esa noticia? Después de 20 minutos sale otra vez y me dice, mami, hicimos todo lo posible por tu hijo, pero lamentablemente tu hijo falleció. Y me pedía que me calmara. No me entregaron los documentos de nada. No me entregaron de lo que le realizaron a mi hijo desde este jueves que se internó. Bueno, hasta el día que falleció. Emilce, vamos a tratar de ingresar al hospital también para ver qué explicación nos dan ante esta situación. Sí. Es el doctor Rodrigo Bogado Palacios. Es el que me atendió y que me dijo que sí, los documentos me pertenecen, que ellos me tienen que dar, pero que venga mañana por la mañana. Y yo hoy a la mañana ya vine y no me entregaron. Bueno, vamos a ingresar al hospital también para tener la otra versión de qué fue lo que pasó, porque la denuncia es muy grave, a ver si nos pueden atender, algún médico de guardia que pueda darnos alguna versión. Primeramente vamos a consultar acá. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se encuentra algún médico de guardia que pueda hablar con nosotros? Estamos en vivo para Canal 9. ¿Quién nos puede atender? Vamos a guardar, le va a avisar al médico de guardia para que nos pueda dar también alguna versión si tiene algo de lo sucedido, porque realmente es muy grave la denuncia que están realizando aquí en el hospital, compañeros. Sí. A ver, Raúl, ella tiene todos los documentos de las citas previas, de las atenciones anteriores donde no la dejaron internada y donde le recomendaron dar analgésicos y otros medicamentos. ¿Ella tiene todos esos documentos? Justamente eso
Eso es lo que vino a buscar, eso es lo que viniste a buscar vos, todo lo que le hicieron a tu hijo desde el jueves. Todo lo que se le realizó desde el jueves que mi hijo se internó. Pero de los días anteriores. El legajo médico. Desde las 12 de la... ¿Eso no te dieron todavía? Nada no me entregaron. Vine hoy a la mañana porque yo ayer estaba bastante mal. Vine a pedir los documentos de mi hijo porque ellos no me entregaron ni la tarjeta de vacunación ni que es su cuadernito en donde ellos tienen que hacer las prescripciones que desde el momento en que ingresó mi hijo. Bueno, me voy y me encuentro con que ellos desprestigiaron mi papelito. Acá se nota que se desprestigió este papel y volvieron a prestillar nuevamente 2 veces. Y no me entregaron de lo que se le realizó, no me entregaron nada de lo que se dice. Vine otra vez ahora y le pedí al doctor, que hace rato mencioné su nombre, que es el doctor que me atendió a mí el 25/05 del mes pasado. Imagínate, el 27 del mes pasado, hace que mi hijo estaba con este cuadro respiratorio. ¿Y en qué fecha ellos la atendieron? ¿En qué fecha ellos me recibieron? Y es el doctor Rodrigo Abogado Palacios, que ahora mismo él se encuentra, porque él me atendió y me dijo que yo tengo que pedir en la dirección los documentos, que ellos son médicos, que ellos no se encargan de eso, que a ellos no le corresponde. Bueno, vamos a aguardar si el doctor nos puede recibir, nos puede dar alguna indicación con relación a esta denuncia, Carlos, compañeros. Muy grave la denuncia, la señora está muy bien documentada, tiene todos los registros, las fechas, la hora de la atención, y mucha también las coherencia. prescripciones también. Sí. Dudo mucho que el médico de guardia pueda responder todo esto. Lo ideal sería poder mañana hablar con el director de este hospital para que nos dé alguna explicación y bueno, tratar de entender también qué pasó con esta criatura y del por qué en las visitas reiteradas anteriores ya no le detectaron lo que tenía y finalmente después cuando sí lo hicieron ya fue tarde. De hecho, que como decía, mucha coherencia en el relato de esta madre que atraviesa una situación sumamente difícil y que, bueno, llama a la reflexión y sobre todo a la frustración cuando uno va al médico con sus hijos o con su pequeño en este caso y te dicen ponerle unas gotitas de té de manzanilla para que se descongestione. Realmente es lo que uno menos espera. Si bien hay pruebas sobre las medicaciones empíricas, uno busca mayor asesoramiento en estos casos en particular. Vamos a esperar un rato más, hacemos una pausa, a la vuelta volvemos hasta ese punto para ver si recibimos la atención de alguien allí que nos pueda dar alguna explicación. De todas maneras, estamos buscando al director del hospital de Barrio Obrero. Ya volvemos. La semana pasada se llevaba un gran susto un comerciante cuando ingresaban a su local y lo baleaban. De hecho, que la policía sigue buscando intensamente al autor de este hecho, aunque ahora tiene información más precisa porque lo identificaron plenamente y van avanzando. La policía sigue en la búsqueda del autor de los disparos que casi acaban con la vida de un joven de 23 años el pasado viernes en una playa de vehículos de Ñemby. Si bien en principio se mencionó que la víctima era funcionaria del local, el propietario salió a aclarar que el joven identificado como Carlos Martínez con antecedentes por estafa era más bien un comisionista que visitaba la playa de manera ocasional. El muchacho de Carlos Martínez, él es un vendedor independiente, que llega así como cualquier vendedora, te pregunta si tiene un vehículo y le ofrece la mercadería que vos tenés. Y él te dice, mira, yo tengo un comprador de este vehículo, me busca un cliente que quiere este tipo de vehículo y le puedo ofrecer, ¿verdad? Y sí, le digo, yo le doy los precios de los vehículos y él pasa un poquito más encima, recarga, digamos, para su comisión, lo que es su ganancia. Así es que hace esa negociación. Y ese específicamente era el fusión de Carlos Martínez. ¿No es funcionario de la playa? No es funcionario, no es funcionario. Es funcionario, o sea que digamos independiente, vendedor independiente. Sobre lo que pasó, ¿usted les tomó por sorpresa o ya sabían del problema que él venía arrastrando? No, yo nunca supe, nunca me imaginé que él estaba en un problema así, ¿verdad? Porque es una persona normal, ¿verdad? Que nunca, digamos, tuvo nadie detrás de él, ¿verdad? Que yo sepa. Y en ese interín que cuando él trajo, el viernes trajo un cliente, que se contrató con él, un cliente, ¿verdad? Que quería ver mi vehículo. Y me llama, él va a llegar un cliente en media hora, va a venir del interior. Está llegando, me dice, ¿verdad? Y le digo, ven, acércate a la playa y hace tu negocio con él. Pero siempre yo le digo
al revendedor que hable con el cliente, que negocie entre ellos, ¿verdad? Y luego si hay transacciones de papeleo, si se negocia ese vehículo me encargo yo. Imágenes de circuito cerrado de televisión grabadas desde otra perspectiva permiten ver el momento antes de la balacera. Todo indica que Martínez y Andreoli mantenían una discusión. También se puede notar que el victimario cargaba su arma en todo momento, hasta finalmente hacer uso de ella, persiguiendo a su víctima por toda la extensión de la playa, hasta descargar completamente su pistola. Cabe recordar que durante el suceso, el joven acusó 3 impactos de bala en el cuerpo, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía. Aparte de estas imágenes, se dio a conocer además un audio grabado por los intervinientes al momento de auxiliar a Martínez. Ese fue el momento en que el joven proporcionó la identidad de su agresor, permitiendo así a la policía ubicar su domicilio de manera inmediata. Antonio Ademir Andrioli, brasilero. Vive acá en San Carlos. En San Carlos vive. Tiene su metalúrgica. Antonio Ademir Andrioli, brasilero. Vive acá en San Carlos. En San Carlos vive. Tiene su metalúrgica. Vamos a la noticia internacional. Brasil y Chile registraron un nuevo récord de contagios y muertes por COVID-19 este fin de semana que pasó. Brasil se convierte así en el segundo país en el mundo con más muertes después de Estados Unidos, y Chile ya supera a Italia en contagios. Brasil rebasó este domingo la barrera de los 50.000 muertos por coronavirus, tras registrar 632 nuevos fallecidos diarios y alcanzar los 50.608 decesos, a poco más de 3 meses de la confirmación de la primera muerte en el país, según datos oficiales de las Secretarías Regionales de Salud. De acuerdo con los datos compilados del Consejo Nacional de las Secretarías de Salud, el país reportó además 17.304 nuevos contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el total de infectados asciende ya a 1.084 millones. Esta semana, Brasil registró 5 jornadas consecutivas por encima de la barrera de los 1.000 muertos, lo que confirma al país como el segundo del mundo tanto en número de víctimas como de contagios, solo detrás de Estados Unidos, que contabiliza cerca de 120.000 muertos y más de 2.2 millones de casos. En Chile, las autoridades sanitarias informaron este domingo de que el país austral registró 5.600 nuevos contagios por COVID-19, lo que supone un total de 242.355 enfermos, cifra con la que supera a Italia en cuanto a personas infectadas por el coronavirus SARS-CoV-2. El subsecretario de Redes Asistenciales de Chile, Arturo Zúñiga, informó sobre el balance de las últimas 24 horas desde el Palacio de la Moneda, sede del Ejecutivo, en el que destacó que del total de contagios confirmados, actualmente son 37.307 los casos activos en el país austral. Además, indicó que se registraron 184 nuevos fallecidos, sumando un balance de 4.479 con COVID-19, confirmada por examen PCR como causa de muerte, a los que se añaden los 3.069 decesos sospechosos de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, alcanzando 7.548 personas muertas en Chile como consecuencia de la pandemia. Vamos a ver cómo se va a comportar el tiempo en los próximos días, porque ahora tenemos una temperatura bastante agradable, de hecho que 26 grados la temperatura, el cielo nublado, la humedad solamente del 58% y la visibilidad de 16 kilómetros con vientos del noreste de 18 kilómetros por hora. Pero como te decía, para el fin de semana ya vamos a tener frío porque esta semana cambia el tiempo. Mañana martes todavía caluroso con sol presente, mínima de 23 y máxima de 33 grados. Para el miércoles, cielo nublado, mínima de 24 y máxima de 32. A partir del jueves ya baja la temperatura, mínima de solamente 12 grados y máxima pronosticada de 24 con posibles lluvias, precipitaciones intensas en Asunción y Gran Asunción. Hasta mañana.